Hola, buenas. Los saluda Jorge Gabri Padilla, nuevamente por aquí. Seguimos con resistencia eléctrica. En este caso he preparado este problemita, un problema bastante conocido, está en casi todos los textos. Se trata de la resistencia eléctrica de un conductor en forma de tronco de cono de revolución, lo que se muestra aquí. Entonces tenemos ahí el tronco de cono, la base menor de radio A, la base mayor de radio B, las dos son paralelas, la distancia de base a base es L, la conductividad sigma. Ese es un conductor macizo, ¿ya? Metálico. Ya queremos la resistencia eléctrica, calcular la resistencia. Ya para eso vamos a utilizar la fórmula que se utilizó en el video anterior, la resistencia de un alambre. Ya se sabe, solución. Ya se sabe que ya para un alambre de sección S, bueno, puede ser una sección circular, redonda, un largo L, conductividad sigma, la sección, si el radio es R, el diámetro es 2R. Entonces la sección transversal sería pi por radio al cuadrado. Y la resistencia de este alambre, ya sabemos que es igual a la longitud sobre sigma por la sección. Si la sección es redonda, sería entonces pi por radio al cuadrado. Ya, esa formulita la vamos a utilizar. En este problema aplicamos integrales. Ya, a ver. Vamos por acá. Ya dibujo nuevamente. Este va a ser el eje. Aquí estaría la base menor. Ya por aquí la base mayor. Y ahí más o menos acomodamos el origen de coordenadas. Aquí. El punto O. Y todo esto va a ser el eje X. Ese es el eje X. La geometría es la misma que sacamos, ¿cierto? El radio A, radio B, el largo L. Ahora, a una distancia del origen, a una cierta distancia, una distancia arbitraria, una distancia X, ya desde el origen que está en el centro hasta aquí más o menos, trazamos una rodaja, ¿no? Esto va a ser un elemento diferencial y por lo tanto tiene también un diferencial de resistencia. Entre el centro esta es una distancia X, un X minúscula, arbitrario. El espesor es un diferencial de X. Diferencial. El material es único, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos un elemento diferencial de resistencia. Elemento diferencial. Eso tiene resistencia. Entonces el diferencial de resistencia de esto, de esta rodaja, a eso vamos a aplicar esta fórmula. Donde L es el largo del conductor, es como si este conductor se hubiera comprimido, se hubiera cortado. Entonces, esta L va a ser reemplazada por este diferencial de X. Se desprecia, claro, la pendiente en este caso. Como es un diferencial, esa pendiente es como si fuera un cilindro, casi un disco, prácticamente. Entonces se desprecia esa ligera pendiente. Como se toma como un cilindro, achatado. Entonces, L se reemplaza por diferencial de X. La conductividad, bueno, es la misma, sigma. Y ahora hay que determinar el radio. El radio porque este tiene una sección que es diferente a las bases.
Entonces hay que determinar cuál es el radio. De todas maneras le ponemos acá los datos de los radios, los conocidos, el radio A, que es el radio menor, el radio B, el mayor, de la base mayor. Ahí. El radio B. Ahora, el radio de esa rodaja es un radio que va a depender, que dependería en este caso de la distancia, ¿no? Radio R de X. Ya, eso es lo que tenemos que determinar. Ya, porque el elemento diferencial de resistencia de esta rodaja, entonces acá la resistencia diferencial, ya, entonces aquí la resistencia de la rodaja diferencial va a ser un diferencial de resistencia. Entonces en vez de R, le pongo acá diferencial, en este caso voy a utilizar la letra omega, ya para no confundir con el radio que estamos considerando acá R. Entonces ya, este es un diferencial de resistencia. Es igual, de acuerdo a esta fórmula, L, hemos dicho L es, en este caso, el espesor, ¿no? El diferencial de X. Diferencial de X sobre, bueno, el área circular, sigma, que es la conductividad, se supone que es una constante, pi por radio, en este caso el radio R de X. R de X al cuadrado. Entonces, desde aquí hasta aquí. Al final vamos a utilizar esta fórmula. Vamos a integrar en ambos lados y sale la solución. Pero hay que conocer el radio. ¿A qué es igual el radio? Hay que determinarlo. Entonces, ¿a qué es igual el radio? A ver, vamos a ver. Tengo que hacer unos trazos geométricos. Preferible hacer otra figura. Tal vez sea un costadito acá nomás. A ver si me alcanza la pizarra. Ya, pero va suficiente con la mitad, no hace falta dibujarlo todo, sino a partir del eje X para arriba, suficiente, por la simetría, porque el eje X es la línea de simetría. Entonces vamos a dibujarlo así. Este es el eje X, aquí estaría el radio A, ¿no? Esta distancia desde acá hasta acá. Y aquí está el otro radio, el radio B, ya por aquí más o menos. Ahí le ponemos. El radio B. Este es un gráfico ya a 2 dimensiones. Todo esto es el eje X. Claro, aquí está el punto O. La distancia de base a base es L, hemos dicho. Ya, L. Radio A, radio B. Ya, ahora tenemos una distancia X para determinar el radio. Aquí ya no hace falta dibujar la franja. No hace falta eso. Ya es suficiente con dibujar ya un trazo, ¿no? Entonces un trazo un poco grueso. Ahí. Todo este es el radio R de X. R de X. Y eso vamos a calcular. Entonces para eso hay que hacer algunos trazos. A partir de esta esquina, trazamos una paralela de X. Ahí. De tal manera que aquí tenemos un triángulo. Un triángulo rectángulo. Esta B es toda esta base. La base. Esta la otra base, el radio de las bases. Y ahora en el triángulo que está bordeado de rojo, tiene dos catetos. Un cateto que es toda esta base, que es L. Es L. Y el otro cateto ya no es B, sino será B menos A. Esto es B menos A. Ya está. El otro triángulo va a ser acá. Este triangulito que voy a bordear en amarillo. Rectángulo también. De hecho, este trazo es paralelo a las bases. Entonces, una semejanza teníamos. El triángulo sombreado, este triángulo pequeño, el menor, es semejante al grande, que está bordeado en rojo. El triángulo menor tiene por base, ya no es L obviamente,
Si nos hemos dicho acá la distancia es x, ¿no es cierto? Desde acá hasta acá. Es x, esto es x entonces. Aquí es x. Esa L es para toda la base. Toda la base. Entonces aquí es x. Ahora, ¿cuánto es esta altura? ¿Cómo es esa altura? Esa altura sería la altura del radio r de x, ¿no? O sea, la distancia, menos a. ¿Está bien? Entonces aquí tendríamos r de x menos a. Entonces aplicamos geometría, ¿no? Como nos han enseñado en el colegio. Entonces podemos tomar acá la altura del menor es a la altura del mayor. R de x menos a es a b menos a. Entonces, ya por semejanza, R de x menos a es a b menos a. Esta altura es a b menos a. Ya como ahora podemos tomar las bases. La base del menor, estamos tomando de menor a mayor. La base del menor es x, es a la base del grande que es l. X es a l. Como x es a l. Ya está. Y de ahí despejamos R de x, que es la resistencia en función a x. Entonces, primero despejamos el numerador del primer miembro, R de x menos a. Y este es igual, ya x multiplica b menos a y divide a l, ¿no es cierto? Entonces tendríamos acá b menos a sobre l por x. Ya, entonces, R de x, el radio en función de x es igual a todo este término de x, o sea, b menos a sobre l es su coeficiente, es una fórmula lineal que está saliendo, la ecuación de una recta, y esta constante que pasa aquí sumando, ¿no? Más a. Entonces ahí tenemos el radio. El radio en función de x, a una cierta distancia x justamente, del origen de coordenadas. Ya está, ¿eh? Y este radio vamos a tener que ingresarlo acá. Es decir, vamos a enumerar en todo caso. Esta va a ser la fórmula 1, la expresión 1, y esta va a ser 2. Entonces lo que hacemos es ingresar 2 en 1, empezando acá, y luego integrar, ¿no? Entonces ya podemos hacerlo de frente. Ya 2 en 1 e integrando, ¿ya? Entonces al integrar aquí ya queda omega, la resistencia de este elemento, o sea, de ese resistor. Entonces la resistencia omega viene a ser igual a ya 1 sobre pi por sigma es la constante. Eso va afuera. Entonces en el denominador, pi por sigma. Queda dentro de la integral el diferencial de x sobre el cuadrado de este radio. Entonces tendríamos el diferencial de x sobre r de x elevado al cuadrado, la integral. Ahora cuando se integra esto, x va a variar desde, como aquí es un barrido, aquí se ha dibujado un elemento diferencial de rodaja, o sea, una rodaja diferencial arbitraria a una distancia x. Se supone que hay una infinidad de estas rodajas que van aumentando cada vez, van creciendo. Desde la base menor a la base mayor. Entonces, por eso es una suma, o sea, una integral de todas esas rodajas. Ya, entonces, cuando se integra sería desde este punto, o sea, desde este origen hasta acá. Es decir, va a barrer toda la longitud L, ¿no? Aquí vamos a poner así, L. L es el largo de todo el resistor. Entonces sería desde 0, desde acá, desde el origen hasta acá, hasta ahí. Ahora la resistencia al cuadrado, podemos hacer una parte de eso. La resistencia al cuadrado, a ver, la resistencia R de x al cuadrado viene a ser igual. Elevamos al cuadrado esto, sería el cuadrado del primero, b menos a sobre l al cuadrado por x al cuadrado. Estamos aplicando ahí el cuadrado de una suma, ¿no es cierto? Son dos términos. Un término que contiene x y el otro término a. Y entonces más el doble producto, más 2 veces a por b menos a sobre l.
por x. Y más el cuadrado del segundo, más a al cuadrado. Ahí. Pero yo pienso que de repente no es necesario eso. Creo que no. De frente consideramos el cuadrado del binomio y elevado al cuadrado y aplicamos la fórmula básica de integral u a la n diferencial de u. Mejor así. A ver. Creo que no hace falta, me parece que no. Y entonces reemplazamos, seguimos reemplazando ahí. Entonces esto va a ser igual. Ya, 1 sobre pi por sigma. 1 sobre pi por sigma por. Ya después pongo el símbolo de integral. Ya, r al cuadrado. Tendríamos, a ver, b menos a es una constante. B menos a sobre l es una constante. Ya que multiplica la variable x más a. Ya, esto elevado al cuadrado. Ya, y arriba tenemos diferencial de x. Ya, y la integral. La integral que varía desde 0, o sea, x varía de 0 a l. Entonces decía, esa es una forma elemental de la integral. La fórmula más simple, la más conocida de integrales. Aquí un costadito, ya u a la n diferencial de u. La integral de esto. Este es igual a u a la n más 1 sobre n más 1. Ya, en este caso, si vamos a aplicar esa fórmula, hay que identificar los elementos. ¿Quién es u? U sería todo este corchete. Entonces todo ese corchete debe ser igual a u. U es igual a b menos a sobre l por la variable x más a. Ya, todo eso es u. N obviamente es 2, pero tendríamos, esto todavía se puede poner horizontal, así podemos subirlo arriba. Entonces aquí un paso más, aquí la resistencia es igual a 1 sobre pi por sigma, ya por, ahora acá, b menos a sobre l multiplica x más a, y esto que hemos dicho que es la expresión u, esto va elevado a la menos 2, porque esto está subiendo arriba, y ahí por diferencial de x. Ahí. Y la integral. La integral con su variable x que varía de 0 a l. Ahí. Entonces estábamos identificando, ¿no?, los términos, los factores. El corchete es u. Ya b menos a sobre l por x más a. Ya n es 2, obviamente. N es igual a menos 2. Este es n. Es menos 2. N es menos 2. Entonces n más 1. N más 1 es igual a menos 1. Menos 1. Entonces todo este denominador se hace como un factor menos 1. Entonces cuando se aplica la integral, entonces va a ser acá un menos adelante. Por el menos 1. Porque estamos horizontalizando. Ya menos 1. Ya, ¿qué más ahora tendríamos? A ver. Eso sería en el siguiente paso, ¿no? En el siguiente paso es eso. Ya cuando se va efectuando la integral. Ya, ahí. Ya, pero para efectuar esto hay que completar el diferencial. Aquí le falta algo. Aquí le falta algo que se va a tener que multiplicar acá también. Entonces, si este es u, ¿cómo sería el diferencial de u? Porque quiero aplicar la fórmula. ¿Ya? U a la n diferencial de u. Ya tengo el valor de u, tengo la expresión u. B menos a sobre l por x más a. Ya. Ahora su diferencial. Cuando no hay mucha práctica, lo que se hace es derivar, ¿no? Entonces la derivada de u respecto de x. ¿A qué es igual esta expresión derivada respecto de x? A es constante. ¿Ya? Y hay un paréntesis que es constante que multiplica la variable. Entonces la derivada va a ser justamente ese paréntesis que es constante. Sería entonces b menos a sobre l. ¿Ya? Y de aquí espejo el diferencial de u, que vendría a ser b menos a sobre l por diferencial de x. Ahí está, ¿ves? Entonces, ¿qué cosa le faltaba? ¿Qué cosa le faltaba a este diferencial? Le faltaba esto de acá. B menos A sobre L. Entonces aquí tendríamos B menos A sobre L como factor. Y con eso tenemos ya todo el diferencial. Pero, si se está multiplicando, hay que multiplicar esta misma expresión pero invertida acá. Es decir, al revés. Ahora, L va aquí arriba y B menos A aquí abajo. Ya está.
ahora sí, como factor también. Entonces, ahora sí ya podemos aplicar la fórmula directamente, es decir, U a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, por lo tanto, la resistencia viene a ser igual. A ver, aquí el factor que está adelante, tenemos ahí L sobre pi por sigma por B menos A. Ya, ese es el factor, el que está adelante, constante. Ahora viene la parte de, ahora, n más 1. N más 1 es menos 2 más 1 es menos 1. Entonces aquí va a ser menos. Dice menos 1. ¿Y ahora vendría cuál? Vendría la parte de U a la n más 1. U a la n más 1 sería, U es este corchete que está en color anaranjado, elevado a la menos 1, porque es n más 1. O sea, menos 2 más 1, menos 1. Es decir, una expresión elevada a la menos 1 es 1 sobre. Entonces aquí es 1 sobre. 1 sobre U, bueno, entonces tendríamos ahí 1 sobre todo este corchete. Sería B menos A sobre L por X más A. Eso es un corchete. Ahí. Y arriba tendríamos ya 1, ¿no? 1. Entonces ahora aquí la barra para los límites. X varía desde 0 hasta L. Ahí. Ahora, como que es negativo, ¿por qué es negativo? Es negativo por el n más 1 en el denominador. N vale menos 2, este es n. Entonces menos 2 más 1 es menos 1, entonces ese menos 1 es este factor de acá. Y en el denominador también es menos 1, pues se ha puesto 1 sobre. Ya, entonces, ahora hay que efectuar eso. Pero podemos ahora hacer positivo los límites, o sea, mejor dicho, positiva la expresión. Hacemos positivo acá, o sea, cambiándole los límites. Si le cambiamos, si aquí lo movemos esto a más, o sea, lo cambiamos, esto lo hacemos positivo, pero el 0 ya va a ir aquí arriba y el L va aquí abajo. Hacemos esa inversión. Entonces ahí ya se hace positivo. Entonces esto va a ser igual a, ya, el primer factor sería L sobre, a ver, tendríamos ahí, a ver, L sobre pi por sigma por B menos A. Ya, aquí arriba va L. Ya, el otro factor, ahí se aplica ya los límites, el otro factor vendría para esta parte de acá. Esta podemos hacerlo con verde, con rojo mejor. Aquí. Toda esta parte. Ahí. Sería entonces, a ver, ya todavía tengo que hacer un paso más. Voy a tener que borrar la pizarra y continuamos. Entonces aquí le escribimos todavía así. Sería B menos A sobre L. B menos A sobre L por X más A. Ahí es 1. Y los límites, aquí X varía desde, ya no va a ser de 0 a N como le hemos cambiado el signo, ahora va a ser de L a 0. Sería desde L hasta 0. Entonces hay que hacer un paso más, obviamente. Bueno, como es un video no hay ningún problema, lo puedo borrar acá. Ya, ahí lo hace. A ver. Continuamos. Entonces, ya, la resistencia de este conductor en forma de tronco de cono viene a ser igual. A ver, el factor que va adelante, ya toda la parte que está en amarillo, ya sería L sobre pi por sigma por B menos A. Ya, ahora el otro factor, la parte que está en rojo, ya primeramente reemplazamos ya, por el límite superior, que en este caso es 0. Entonces si se reemplaza X por 0, entonces queda solamente 1 sobre A. 1 sobre A. Entonces aquí vamos a tener 1 sobre A. 1 sobre A. Para menos, ahora el otro, ahora X se reemplaza por L, ¿no es cierto? X por L. Ya, al reemplazar X por L, L y L se cancela. Entonces queda B menos A más A. ¿Se dan cuenta? Ya.
X es igual a L. Entonces, si se reemplaza esta X por L, esta L cancela esta L. Entonces, ¿qué cosa queda? B menos A más A. Menos A y más A también se cancela, queda B. Entonces queda aquí menos 1 sobre B. Esa será toda la parte de los límites. Ahí. Y se efectúa eso. Entonces, la resistencia es igual. A ver acá. Pi por sigma por B menos A. Y arriba va L. Ahora acá podemos tomar así el mínimo, que sería B por A. Y arriba sería B menos A. Ahí. Entonces se cancela B menos A, numerador, denominador. Y tenemos la fórmula de la resistencia de este conductor. Entonces va a ser igual a L sobre, le pongo primero sigma, sigma por pi por B por A. Ya se llega entonces a esa fórmula. Esa vendría a ser entonces la respuesta. O sea, la fórmula. Ahora, ¿cómo sé que esa fórmula es correcta? Se puede hacer una simple prueba. Claro, el gráfico, porque lo he borrado, pero acá está es lo mismo prácticamente, es lo mismo. Ya, entonces tenemos un metal, ¿no? Un conductor en forma de tronco de cono de revolución, que está dibujado acá, base menor, base mayor, la longitud, la conductividad, todo eso. Y ahí hemos obtenido esta fórmula en función a la geometría. Entonces la longitud, las bases, ¿no? PA. Bueno, pi es un número y aquí la conductividad. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, si hacemos de que B sea igual a A? Claro, si B es igual a A, ya no va a ser un tronco de cono. Si B es igual a A, entonces ya se hace un cilindro, ¿sí o no? Claro, o sea, aquí puede ser, o bien crece A hasta el valor de B, o en todo caso decrece B hasta el valor de A. Es decir, los dos son iguales. Si B es igual a A, es un cilindro. Es un cilindro bien de radio A o de radio B, los dos son iguales. Y a un radio R, por decir. Entonces, si el radio es R, entonces ¿cómo queda aquí? R por R. Entonces queda sigma por pi por radio al cuadrado. Entonces, si B es igual a, esta cosa se convierte en esto. Y esta fórmula pasa a ser esto. Haciendo B igual a. Ya bueno. Eso es para comprobar nada más. Entonces ahí tenemos entonces la fórmula de la resistencia de un conductor en forma de tronco de cono de revolución. Bueno, como les decía, es un tema bastante conocido. Bueno, lo he resuelto, bueno, a mi manera. Tal vez sea de utilidad por ahí. Les agradezco la atención. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye bye. Chao, chao.